Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente un día más. Hoy en este día jueves 21 de enero del año 2021. En este día continuamos reflexionando el Santo Evangelio. Hoy el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12, que lleva por nombre La muchedumbre sigue a Jesús. Pero antes de comenzar la lectura, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido haber llegado hoy en este momento aquí para escuchar y meditar tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo sea quien permita que nosotros podamos escuchar, comprender y interiorizar tu palabra, Señor. Te pido, Señor mío, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí para que así utilices mi voz como instrumento tuyo, para que así, Señor, puedas compartir tu palabra, para que así esta palabra tuya pueda llegar a muchos corazones necesitados y con falta de amor. Que tu palabra, Señor, se extienda por todos esos corazones que necesitan escucharte. Que el Espíritu Santo en este momento sea quien nos ilumine, quien nos proteja, quien nos guíe, quien nos acompañe y quien nos sostenga. No mires, Señor, no mires todas mis injusticias e imperfecciones, sino más bien compadécete, Señor, de este pueblo tuyo, que tiene hambre y sed de conocerte, que quiere seguirte y amarte, Señor. Así que te pido, Señor, que me des ese privilegio de poderles compartir tu palabra. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les digo, el Evangelio está tomado de Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y les siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tirón y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se les echaban encima para tocarlo, y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos en este día, el Evangelio nos muestra que Jesús está siendo seguido por una inmensa cantidad de personas. De todo el alrededor de todas las ciudades seguían y buscaban al Señor. Pero me llama mucho la atención cuando los espíritus inmundos se tiran a sus pies reconociendo de que Él era el Hijo del Hombre. Pero Jesús no les permite que ellos revelen su identidad. Y con este Evangelio el Señor nos demuestra su humildad, su sencillez, que a pesar del poder y de la capacidad que Él tenía, Él no venía para hacerse famoso, ni para que todos lo conocieran por ser Dios, sino más bien, Él venía con una sencillez humana. Como cualquier otro ser humano, Él se vino a presentar entre nosotros. Él no quería aparentar ser más que nadie. Él solamente venía y vino a hacer la voluntad de su Padre. Él no quería que lo tomaran y que lo apreciaran por ser quien era, sino más bien quería que lo vieran por sus acciones, por su entrega, por su amor a Dios. Y por eso hoy en este día quisiera hablar un poco sobre la soberbia, que es lo contrario a la humildad y a la sencillez. Y de lo que quiero hablar es lo que causa la soberbia en uno. Principalmente la soberbia nos atonta y nos embrutece, nos ciega, nos impide ver, frena nuestra razón y cierra nuestro entendimiento.
nos lleva a errores más frecuentes. ¿Y por qué razón es que nos lleva a errores más frecuentes? Es porque no estamos dispuestos a escuchar opiniones ajenas. ¿Por qué? Porque nos creemos soberbios, creemos que nosotros no necesitamos consejos de los demás. Creemos que con nuestra propia sabiduría, nuestras propias fuerzas somos capaces de hacer lo que nos plazca. Pero recordemos que podemos practicar nuestra sencillez y nuestra humildad en esos momentos en los cuales pedimos ayuda. Esa es una forma en la cual y demostramos nuestra sencillez, demostramos que necesitamos ayuda de los demás, que no somos capaces y que no tenemos la capacidad de poder hacer todo solos en esta vida, que necesitamos. Y así como necesitamos del hombre, de igual, con mucho más razón, necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que causa la soberbia. La soberbia causa de que tú creas que ya no necesitas a Dios en tu vida porque tú eres capaz de hacer todo. Eso es lo que intenta hacer el enemigo, hacerte creer que en tu vida ya no necesitas a Dios, que tú eres capaz de hacer todo. Y de igual forma sigue diciendo, se les hace difícil corregirse porque no aceptan sus errores. Y ese es un gran problema, el no aceptar nuestras equivocaciones. Sí, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos fallamos, pero es diferente el que tú aceptes y te des cuenta de tus errores. ¿Por qué? Porque al tú darte cuenta, te vas a poner el propósito de mejorar. Pero cuando tú eres soberbio y te da igual y crees que no te equivocas y que esos errores que tú cometes realmente, a pesar de que sí te das cuenta, pero es como de que no pasó nada. ¿Por qué? Porque tu soberbia no te deja ver y se te hace difícil, como lo dice, se te hace difícil poder corregirte por la causa de tu soberbia, por la causa de que como aparentemente sientes que no necesitas a nadie, que no necesitas a Dios y mucho menos necesitas al hombre, crees que no te equivocas, que no cometes errores, que eres perfecto, y que solamente los demás se equivocan y que tú no te equivocas. Porque tú eres perfecto y lo que haces es perfecto. Pero si vamos a Proverbios, en el capítulo 11, versículo 2, veremos lo que nos dice la palabra. La arrogancia acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. Todo aquel arrogante, soberbio, lo único que está llamando a su vida es la deshonra. Pero toda aquella persona humilde y sencilla, por consecuencia, va a obtener sabiduría. Y por esa razón es que se les hace difícil poder ver sus errores. ¿Por qué? Porque esa soberbia, esa arrogancia, lo único que trae es deshonra. Y si trae deshonra, es imposible que tú puedas ver tus errores. Pero a cambio, si eres humilde y sencillo, por consecuencia obtendrás sabiduría. Esa sabiduría te va a dar la capacidad de poder discernir en lo que estás haciendo bien, en lo que estás haciendo mal, en lo que debes de cambiar y en lo que debes de esforzarte más para que poco a poco vayas perfeccionando tus acciones y tus actividades. Y después sigue diciendo, vive en una fantasía en la cual cree que no necesita de nadie y que todos necesitan de él. Y aquí es donde caen en la idolatría. ¿Por qué? Porque se creen dioses. Creen que ellos pueden hacer todo, que son capaces de hacer y de deshacer las cosas, que ellos no necesitan de nadie, pero más bien todos necesitan de él. Se creen dioses por la única razón que es la soberbia. La soberbia causa eso. Por esa razón el diablo terminó en el infierno, por intentar creerse o intentar ser como Dios, sabiendo que Él era creado por el mismo Dios, cómo Él quería ser superior cuando Dios fue quien lo creó, y Él por su soberbia quiso quitarle lugar a Dios, pero era imposible. Se le era imposible y nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué?
porque el diablo fue creado por el mismo Dios. La creación de Dios no puede estar por encima de él. Si los ángeles no tienen la capacidad de vencer a Dios, ¿qué oportunidad vamos a tener nosotros, unos simples mortales? Obviamente, la soberbia nos embrutece por la única razón de que el diablo lo más que nos quiere meter en la cabeza es que creamos que no necesitamos de Dios en esta vida, que Dios es solamente un estorbo. Es lo que quiere el diablo, meterte en la cabeza de que tú no necesitas a Dios, de que Dios es solamente cualquier cosa, cuando realmente es todo lo contrario. Dios fue quien te creó, Dios fue quien te dio la vida. Gracias a Dios hoy estamos aquí, gracias a Dios tenemos vida, gracias a Dios tenemos salud, bienestar, pan en nuestra mesa día con día. Gracias a Dios tenemos un trabajo, gracias a Dios podemos ver, oír, caminar. Realmente sin Dios no estuviéramos aquí, sin Dios no fuéramos nada. Y como les digo, todo aquel que cree que no necesita de Dios y que Él es capaz de hacer lo que Él quiera o capaz de hacer todo por sus propias fuerzas y que Él no necesita de nadie y que más bien los demás necesitan de Él, es un idólatra. Está idolatrando. Porque así no debería de ser. Nosotros necesitamos tanto del hombre y con mucha más razón necesitamos de Dios. Como les digo, una de las mejores formas para empezar a ser una persona humilde y sencilla es pidiendo ayuda a los demás, demostrando que nosotros no podemos con todo a veces, de que igualmente necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, de que necesitamos que nos den la mano en ciertos momentos de la vida, que necesitamos el apoyo de nuestro prójimo. Así como nosotros necesitamos de ellos, así ellos necesitan de nosotros. Y después sigue diciendo, la soberbia crea ambición al poder. Y con eso nos vamos a Proverbios, capítulo 18, versículo 12. El orgullo del hombre precede a la ruina y la humildad a la fama. Pero ¿de qué fama está hablando? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 17 al 18. El que se gloríe, gloríese en el Señor, que no es aprobado el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien el Señor recomienda. Esa es la verdadera fama. Aquel quien no se recomienda ni no se gloría a sí mismo, sino más bien recomienda al Señor. Pone a Él en primer lugar. Como lo digo, para que el nombre del Señor crezca y para que uno mismo vaya disminuyendo. Esa es la verdadera fama. Como lo dice en Proverbios 18:12, que el orgullo del hombre precede a la ruina. Eso es lo que causa el orgullo. Te lleva a la ruina, al desastre, a la perdición. Pierdes todo por causa de tu orgullo. Pero todo aquel que es humilde obtiene la fama. Y esa fama es obtenida cuando recomendamos a Dios y no nos recomendamos a sí mismos, sino más bien le damos el lugar a Él que se merece. Lo ponemos a Él en primer lugar porque gracias a Él hemos obtenido lo que tenemos. Gracias a Él somos quienes somos. Todo porque Él nos los ha permitido. Y eso es a lo que debemos de llegar. A ser personas humildes y sencillas que acepten la voluntad del Señor y que se humillen a sí mismo, así como el Señor se humilló por nosotros. Y como por último punto, que todo soberbio no le importa la responsabilidad, porque como no tiene errores, toda equivocación es culpa del otro. Y el problema de la irresponsabilidad es que toda persona soberbia, irresponsable, carga un pecado, carga pecados que por la causa de la irresponsabilidad no sabe que lleva pecados. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy claro, la irresponsabilidad causa
la falta de conocimiento. Y si tú no conoces a Dios y tú no conoces sus leyes y lo que Él permite y lo que Él prohíbe, ¿cómo vas a saber qué debes de hacer y qué no debes de hacer? Así el soberbio no conoce a Dios porque Él no lo necesita, y al no necesitarlo, no conoce al Señor. Y por causa de no conocerlo, es irresponsable al no tener los conocimientos necesarios para saber qué le conviene hacer y qué no le conviene hacer. Y entonces por esa razón, por causa de la irresponsabilidad, cargan pecados, pero que no saben que han cometido. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, por no dedicarle tiempo al Señor, por creerse que ellos no necesitan de nadie y que son capaces de hacer todo y que por sus propias fuerzas van a obtener todo. Creen que esta es la única vida que tienen, cuando más no saben que este es el comienzo de la verdadera vida. Esta es solamente una prueba. Aquí solamente estamos reforzando los cimientos para que nuestra verdadera vida se mantenga y se sostenga en la verdadera vida eterna. Eso es solamente un comienzo de lo que viene. El día de nuestra muerte, ahí es donde verdaderamente va a comenzar nuestra vida. Y ya está de uno. Depende del camino que tomó. Así que no seamos soberbios y vayamos cultivando la humildad, la sencillez. Así como el Señor, a pesar de toda esa muchedumbre que lo seguía, Él no permitía que lo reconocieran como hijo del hombre, sino más bien como cualquier otra persona que venía a hacer la voluntad de nuestro Padre. Y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, nuestra familia, nuestros lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.